Hermanos, para nosotros siempre es una bendición. Quisiera invitarles que por favor abramos la palabra de Dios en el Salmo 8, que es el texto por el cual nosotros vamos a empezar. Y vamos a hacer realmente una serie de mensajes que lo hemos titulado Preguntas y Respuestas. Sí, preguntas que son muy pertinentes, preguntas que tal vez están al aire. Ustedes saben, preguntas que muchas veces no entendemos bien, no comprendemos bien, entonces vamos a tratar de dar una respuesta bíblica, una respuesta de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en su palabra, en su Biblia, de aspectos que yo creo que como creyentes debemos de tenerlo muy claro, ¿no? Muy claro, y justamente por eso es que lo hemos titulado esta serie Preguntas y Respuestas. Y el primer punto que justamente lo hemos titulado es ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y eso, ¿verdad? Entonces vamos a leer justamente, dando gracias a Dios, nuestro hermano leyó el Salmo 8 y vamos a ver el versículo 4, que dice así, del Salmo 8. Dice así: dijo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El hermano ya leyó el Salmo 8 y obviamente aquí está la pregunta que hoy vamos a tratar de responder de una manera bíblica. Dice ahí, David es el que está escribiendo este salmo. En realidad este salmo es un cántico, es un canto, y ahí vemos a David que él hace esa pregunta. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, esta es una pregunta que clama una respuesta. Esta es una pregunta, hermano, que necesita ser respondida para cada uno de los humanos, para cada uno, no solamente de los creyentes, sino para cada uno de los seres humanos, de los que vivimos aquí. Pregunta que ha sido a lo largo de todas las edades, de todas las épocas, pregunta que ha sido cuestionada, por así decirlo, pregunta que ha sido tratada de ser respondida en la antigüedad por los filósofos. Estamos hablando de Aristóteles, de Sócrates, y obviamente ya en la época moderna, un filósofo muy famosísimo llamado Immanuel Kant. Han tratado de responder a esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí en este planeta? ¿Cuál es el propósito para que yo vengo? Y ya obviamente también en la era moderna, la psicología ha tratado de responder esta pregunta. Psicólogos famosísimos como William James, Sigmund Freud, Alexander Bandura, que son los padres de la psicología moderna, especialmente Sigmund Freud, que yo creo algunos que han estudiado psicología en las universidades estudian mucho de él. De hecho, él murió loco, él no se pudo curar, lastimablemente murió así. Pero tanto los filósofos en la antigüedad como los psicólogos en la era moderna, ellos han querido dar una respuesta a esta pregunta, ¿sí? Pero, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Quién soy yo? O sea, ¿para qué estoy aquí? Pero lastimablemente ni la psicología ni la filosofía, ninguno de ellos ha dado una respuesta satisfactoria o concluyente, ya que siempre han surgido nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de interpretar, nuevas maneras o filosofías que muchas veces a lo largo del tiempo van cambiando, ¿sí? A lo largo del tiempo van superando a las anteriores, ¿no? Y se van poniendo de moda nuevas maneras de pensar y todas esas cosas, pero en realidad nunca dan una verdadera respuesta a esta pregunta. Es decir, que ninguno de estos ha logrado dar una respuesta satisfactoria y concluyente a esta pregunta tan pertinente para el ser humano, tan pertinente incluso para un creyente, que vamos a hablar más luego acerca de esto, porque a veces hay creyentes que no, gente que va a la iglesia que
no saben cuál es el propósito de ellos en la vida. O sea, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Es decir, esta es una pregunta que debe de ser respondida. Ahora, es impresionante notar el sentido de frustración, de desesperanza, de vidas sin sentido, de suicidios, de estrés, de depresión. Hoy en la actualidad eso es impresionante. Gente con depresión, usted ve las estadísticas, los suicidios han aumentado incluso en niños, en jóvenes, ¿no? Y especialmente vemos hoy jóvenes, adolescentes, jóvenes que están en los colegios y que no, pues, llenos de depresión, llenos de estrés por culpa del colegio, del lugar donde estudian, por este asunto del bullying. No pueden soportar el bullying y a veces jovencitos se suicidan. Niños adolescentes no pueden soportar el bullying, ¿no? Obviamente por el mal uso de las redes sociales. Y usted ve a niñitas de 12, 13, 14 años en TikTok, en Snapchat, en todas esas redes sociales, comparándose con otras niñas de esa edad y se ven a sí mismas, ellas o ellos, y dicen: soy feo, soy fea. Entonces eso ellos no pueden soportar y muchas veces toman decisiones muy, muy contraproducentes para ellas. Y los psicólogos y los filósofos, por más ayuda que les den y todo eso, no salen de ese bache. ¿Qué quiero decirles acá, hermano? Que la desesperanza en el mundo se propaga por todas partes, ya que los hombres obviamente se han hecho esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y obviamente ellos no han podido contestar, no hay una respuesta válida para esa pregunta, volviéndose obviamente existencialistas. En un mundo de consumo, viven solamente para el momento, para la satisfacción personal, estar bien ese momento, tener un subidón una noche, pasar bien una noche y satisfacerse a sí mismos y ya está. Entonces el hombre quiere absorber todo lo que el mundo da, casi como una adicción. Y cuando se sacian de ello, se dan cuenta que siguen lo mismo y quieren más y quieren más. Cualquier cosa que sea, ¿no? Estamos hablando de drogas, estamos hablando de asuntos de carácter sexual, estamos hablando de dinero. A veces llegan a tener el dinero que quieren y después, no satisfechos con ello, quieren más dinero. Llegan a tener posesiones y no satisfechos con esas posesiones, quieren más posesiones, es decir, nunca se satisfacen. Y luego se encuentran que no quieren nada de la vida, no les satisface nada, independientemente de que tengan dinero o no, independientemente de la raza, la cultura o el país que ellos provengan. No se sacian con nada, insatisfechos totalmente. Mi esposa trabajaba con alguien y esta persona, cada que salía, venía comprando cosas, gente de mucho dinero, y compraba y eso tenía ahí y ni siquiera se ponía. Es decir, no hay satisfacción en esa persona, esa persona no entiende quién es ella. Y así vemos muchos casos, hermano, y gente en el alcohol, gente en las drogas, gente que trabaja y trabaja de domingo a domingo para tener su casita. Les conté de una hermana, no está aquí en la iglesia. Les conté, me parece que algún día les conté de esta hermana que le topé una vez en el bus. Le dije: ¿qué más, hermana? ¿Cómo están? Y dice: sí, aquí trabajando. Esta hermana creo que dormía 3 horas, nada más, y el resto del tiempo trabajaba. Entonces le topé y ella me dijo en el bus que estaba trabajando duro para hacerse la casita. Al tiempo después, ya un año, algo así, le volví a encontrar y ella seguía trabajando en lo mismo, y me contó que ya estaba haciendo el segundo pisito, que estaba, y me decía: no, ya hago el segundo piso y ya, nada más. Al año siguiente le volví a encontrar y seguía trabajando igual, no dejaba de trabajar, y me dijo que no, que ya estaba haciendo el tercer pisito, y hace el tercer piso y ya ahí queda la cosa. Y así pasaron 5 o 6 años hasta que la pobre mujer enfermó. Nunca se satisfizo de ello, ¿no? Y
Y es triste. Pero ¿qué es lo que vemos acá en el versículo 4, ¿no? Que David hace esa pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tenemos una respuesta muy clara y concluyente y bíblica acá en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, que vamos a ver más despuesito. ¿Por qué? Porque justamente como lo hace en Hebreos, nos ayuda a entender lo que es el hombre y quién es el hombre y por qué está aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál realmente es el propósito de estar acá? Y por lo tanto, esta palabra, esta conclusión, esta respuesta que lo hallamos en la Biblia es obviamente y viene de parte de Dios. No nos la da un filósofo, no nos la da un psicólogo, no. La respuesta a esta pregunta de quién soy, qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí, qué es el hombre, esa respuesta nos la da Dios y es bíblica y por lo tanto es más valedera que la de un filósofo o la de un psicólogo. Amén. Entonces vamos a ver más luego ahí en el libro de Hebreos qué es lo que nos dice acerca de esto. Pero sin embargo, nosotros tenemos que entender que para responder a esta pregunta, amados hermanos, como primer punto, ya yendo al desarrollo del mensaje, como primer punto, nosotros tenemos que entender lo que es el Creador. Primer punto, por favor. Entonces tenemos que entender lo que es el Creador. Si nosotros vemos, por ejemplo, ahí el versículo 1 dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y si me acompaña el versículo 9, también vemos de ahí que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Impresionante, hermano. Uno puede entender quién es y por qué está aquí, hermano, obviamente conociendo y teniendo una relación con Dios, con el Creador. Y obviamente vemos aquí en el Salmo 8 que el tema al inicio y al final de este Salmo es Dios. Es Dios. Empieza y termina dando alabanza a Dios. Entonces usted ve, tanto en el versículo 1 como en el versículo 9, usted ve que Jehová está nombrado ahí. Jehová, que lo ve escrito ahí, es el nombre que fue revelado a los hombres. Y el nombre original es Yahweh. Es decir, es en la manera como Dios se revela al hombre, su nombre. Éxodo capítulo 3 y versículo 4. Pero es notorio también que en ambos versículos vemos: oh Jehová, Señor nuestro. Es decir, está Jehová, pero también está Señor. Ahora, esta palabra que vemos ahí, Señor, es el nombre que revela su soberanía. Su soberanía. Es decir, no solamente tenemos el nombre revelado a los hombres, que es Jehová, pero también vemos junto a él Señor, es decir, que nos da a entender la soberanía, el señorío que tiene Dios sobre todo. Pero más abajito o siguiendo, dice ahí: Jehová, grande es tu nombre, es decir, la revelación que Dios se muestra con todos sus atributos. ¿Qué quiero decirles acá en este poquito que estamos viendo de estos dos versículos? Que Dios exalta la majestad y la alabanza y la soberanía y el poder de Dios que tiene sobre toda la creación. Es decir, de principio a fin, este salmo denota o nos expresa justamente eso: la grandeza, la soberanía, el poder que Dios tiene sobre toda la creación. Ahora, podemos conocer a Dios por medio de la creación, eso es un hecho, ¿sí? Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que solamente con ver las estrellas, el firmamento, la creación, las montañas, los mares, nosotros no podemos negar a Dios. Es decir, la creación misma nos está diciendo que detrás de esa creación hay un creador, y ese creador es Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que lo que vemos nosotros nos muestra el poder de Dios, la obra creadora de Dios. Cuando usted va en un avión y usted ve los continentes, usted ve las montañas, se va a un paseo, usted ve los ríos, usted está viendo la obra creadora de Dios y por lo tanto no hay excusa para decir que Dios no existe. Pero dentro de toda la creación, ¿qué es lo que le hace al hombre diferente de todas las criaturas? ¿Y qué es lo que le hace diferente a cualquier otra creación de la tierra? Ahora, los evolucionistas, esta teoría de los evolucionistas dice que pues el hombre viene de una larva y que de repente esa larva cobró vida y que luego, y así pasaron millones de años, surgieron los animales y luego dentro de los animales surgió el mono y que del mono salió el hombre. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Y si uno recibe esta información en los colegios, en las escuelas, pues es la única información que tienen, y los niños y los jóvenes en las escuelas y colegios creen eso, que nosotros venimos del mono, del chimpancé. Y obviamente si tenemos solamente esa impresión, entonces no hay diferencia entre los animales y el hombre. Usted sabe, los animales comen, matan y ya está. Y el hombre también hace algo similar. Bueno, los más optimistas dicen que bueno, sí hay un poquito de diferencia entre los hombres, porque bueno, los hombres podemos construir, podemos amar, podemos odiar, etc. Pero en todo esto hay un pero muy grande. Tenemos la verdad de lo que dice Dios. Tenemos la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Si usted me acompaña a Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 28 es muy importante para que entendamos este mensaje también. Luego que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo creó para responder a Dios. Como imagen de Dios, la personalidad, la humanidad responde al mismo Dios. ¿Cómo? Por medio del intelecto, la emoción y la voluntad. Es decir, que Dios creó al hombre con intelecto, con emoción y con voluntad para poder caminar con Dios en el huerto, para poder tener una comunicación con Él, para poder hablar con Él en el huerto del Edén. Sin embargo de esto, déjeme decir, hermano, que es gracias a Jesucristo que podemos conocer a Dios y tener una comunión con Él, tenerle a Dios. Juan capítulo 14 y versículo 6 dice así, Jesús está hablando y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Es decir, el único camino por el cual nosotros podemos llegar a entender, a conocer, a tener una relación con el Creador es por medio de Jesucristo, es gracias a Jesucristo. Tener comunión con Él, relacionarnos con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios, es únicamente un hecho que podemos tener gracias a Jesucristo. No hay ningún animal acá en la tierra que tenga este tipo de relación íntima y de comunión íntima con Dios. No lo hay. No lo hay.
No hay ningún animal acá en la tierra que pueda decir yo tengo compañerismo con Dios. No existe ningún animal que pueda decir o que pueda captarse de eso. Por lo tanto, podemos decir que el hombre es hombre únicamente en relación a Dios. La única cosa que nos separa del resto de las criaturas y que nos hace diferente al resto de toda la creación es el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si usted ve acá, regresando al Salmo 8, si usted ve ahí en el versículo 5, dice, hablando de la creación, dice, hablando del hombre, acerca del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Es decir, que la única gloria y honra y corona que nosotros como creación de Dios tenemos en nuestras cabezas es el hecho de que hemos sido creados por Dios. Y eso nos hace diferente a toda la creación y a toda criatura que hay en este mundo. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con la capacidad de responder a Dios. Es decir, para que el hombre sea hombre, tiene que tener una relación con su Creador, con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó al hombre y a la mujer. Y en ese sentido, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dota, ¿sí?, de dignidad. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios le da un valor a su creación, a lo que representa ser hombre y ser mujer. Pero también cuando Dios crea al hombre, Dios le otorga honra por ser creación de Dios. Y que no nos sorprenda hoy día cómo está este mundo. Y es nomás un asunto de prender la televisión, abrir los periódicos y ver cómo está este mundo tan lleno de maldad y moralmente tan corrupto. Y está como está justamente porque el hombre ha decidido sacar a Dios de sus vidas y rechazar fundamentalmente el hecho de que los hombres o la humanidad es creada por Dios. Justamente es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque destruye todo el significado y el propósito de por qué el hombre fue creado por Dios. Y tenemos los ateos, y tenemos los agnósticos, y tenemos cantidad de religiones por todo lado, de las que usted quiera, que niegan que somos criaturas o creación de Dios. Entonces, para resumir, podemos conocer a Dios mediante su creación trascendente. Eso es lo que hablamos hace un momentito, y gloria a Dios por eso. Es decir, de lo que vemos. Vea el versículo 3 del capítulo 8 ahí del Salmo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 19, versículo 1, que lo leímos hace un momentito también. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es decir, no solamente podemos conocer a Dios por medio de su creación trascendente, pero también vemos que le podemos conocer a Dios en su comunicación personal. Aunque nunca vamos a poder conocerle a Dios totalmente porque Dios es eterno, Dios sí permite que le conozcamos a Él de una manera personal, como Él se comunica con nosotros. Mire el versículo 2 del Salmo 8. Dice ahí, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. El versículo 2 de este salmo, amados hermanos, forma, por así decirlo, el marco en el cual se desarrolla este salmo y que indica y nos muestra obviamente la dignidad del hombre como creación de Dios. Sin embargo, este salmo muestra
como analogía a los niños. Ahí lo estamos viendo en el versículo 2. Niños que tienen dos características fundamentales. Y los que hemos tenido niños sabemos qué características les hace importantes a los niños. La primera es que son inocentes. Y la segunda es que un niño depende siempre de sus padres. Es decir, ¿qué es lo que nos está hablando este versículo 2 acá en el Salmo 8? Es que Dios está haciendo una referencia al hombre que cree en Dios y que depende de Dios. En contraste, obviamente, con la insensatez de la autosuficiencia, es decir, de los hombres que rechazan a Dios. Hay un ejemplo espectacular. Si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 21. Es interesante porque desde el versículo 12 al 16, el Señor Jesucristo, usted conoce esta historia, Él entra en el templo y comienza a botar todas las mesas de los cambistas, ¿verdad? ¿Se recuerda eso? Y ahí estaban los fariseos y los escribas murmurando en contra del Señor Jesucristo. Y dice la historia que el Señor Jesucristo entró y botó la mesa de todos los cambistas, de los que compraban ahí en el templo, volcó las mesas, las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Y dice ahí en el versículo 14, dice que vinieron los ciegos y los enfermos, los cojos, y Jesucristo los sanaba. Pero mientras ocurría esto, dése cuenta que había un grupo de niños ahí, de jóvenes. Y esos niños que estaban ahí en el templo viendo todo eso, dice que ellos comenzaron ahí en el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, jóvenes, niños, que ellos aclamaban en el templo diciendo: Hosana, Hosana, el hijo de David. Qué impresionante, niños reconociendo al Señor como su Señor. Es decir, podemos conocerle a Dios no solamente por la creación trascendente, sino también por cómo Dios se comunica con nosotros. Esto es a través de Jesucristo y hoy por medio de su palabra. Y vemos ahí un ejemplo muy claro, cómo niños reconocen a Jesucristo como su Señor. Y obviamente este Dios trascendente que puede ser conocido aún en el corazón de un pequeño, también puede ser conocido en nuestros corazones a través de Jesucristo hoy, por medio de su palabra. Juan capítulo 8 y versículo 32 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dice eso? Porque mientras hemos ido creciendo, hermano, hemos dejado esa inocencia, ¿verdad? Y hemos ido a colegios, a universidades, y nos han metido basura en nuestra cabeza de quién es Dios, de qué es Dios, y filosofías y modos de pensamiento nos han metido en nuestra cabeza. Si no vea usted a los jóvenes hoy día, a los niños que están en las escuelas, qué cosas les meten en la cabeza. Vi un video, un hermano me mandó un video y es terrible porque estaba ahí una mujer que representaba a este grupo de los LGTBIQ y H, creo que también es, ya no sé cuántas letras ahí metido en estos grupos. Y esta mujer, que supongo era lesbiana, estaba como un niño, yo calculo de unos 10 años. Y esta mujer, sádicamente, le hacía unas preguntas retóricas a este niño para tratar de convencerle que el niño no es niño, sino que es niña. Y le decía: ¿a que sí? ¿Que es verdad que te viste muy bonita con el vestido? Te viste muy linda con el vestido. Y le hacía ese tipo de preguntas, tratando de cambiarle la mente al niño para que él crea que es niña. Hermano, y se van creciendo de esa manera. Tal vez nosotros que pasamos los 40 y... me calcularon de 40 y algo años, no voy a decir mi edad acá, pero
Pero tal vez no vivimos eso, pero en los colegios a nosotros nos dieron ese tipo de filosofías de instrucción de que venimos del mono y de la larva y que no sé qué. Pero hoy los niños, nuestros jóvenes están recibiendo ese tipo de basura en sus cabezas, en los colegios y en las escuelas. Por eso dice la palabra ahí, Juan 8:22, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todas estas cosas que han afectado a nuestra mente, a nuestro corazón y que nos han dañado y que han distorsionado la imagen de Dios. Y como vimos, solamente por ver una montaña, un río, una tempestad, una lluvia, la luna, las estrellas, el firmamento, estamos viendo la obra de Dios. Pero no me venga a decir que esto es producto de una explosión hace millones y millones de años. No. ¿Qué hubo atrás de esa explosión? Si es que lo hubo, obviamente fue Dios, el creador de todo. Entonces tenemos que ver esto justamente, amados hermanos. Escuche, usted nunca va a saber quién es y cuál es el propósito de su vida mientras usted no llegue a conocer a su creador. Y déjeme decirle un poco más, el Creador, Dios, está a cargo de su vida. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, todos esos argumentos que nos han puesto en nuestra cabeza, en nuestro corazón, se van desapareciendo. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres y la verdad es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 3 habla que el Señor Jesucristo, Él es el creador de todo. Pero eso como punto 1, que no solamente debemos de entender al creador para dar una correcta respuesta a esa pregunta, sino que también como punto 2 debemos de entenderle a la creación. Como punto 2 debemos de entender la creación. Mire ahí el versículo 3 y 4, que dice: cuando veo los cielos, del Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo vistas? Si usted ve en el versículo 4, dice ahí la primera parte, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y esto es hermoso, hermano. Porque si usted ve el versículo 3, David, que es el que escribe este salmo, vemos una imagen muy clara de que David está contemplando en la noche la magnitud y la grandeza de nuestro Dios. Él está contemplando el firmamento, las estrellas, el sol, la luna, el firmamento, todo. Y él está escribiendo este salmo en base a lo que él está viendo, la creación de Dios. Y es importante aquí porque David no se dirige o no dirige su mirada a la tierra, sino su mirada está puesta arriba en los cielos. Y déjeme decirle, las cosas celestiales son eternas y las cosas terrenales son efímeras y temporales. Entonces David, sin importar lo que le está sucediendo en su vida o lo que le está pasando en su vida, él está mirando hacia arriba, hacia su creador. Por eso es que Colosenses capítulo 3 y versículo 2 dice que pongamos nuestras miradas en las cosas ¿de dónde? De arriba y no en las terrenales, dice. Luego vemos el versículo 4 que dice que ¿quién? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esta palabra memoria es especial, ¿por qué? Porque viene del verbo sacar, con K, que da la connotación o nos da la idea de marcar para ser reconocido o mencionar para ser recordado. Eso significa la palabra memoria. Luego la parte B de este versículo dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Muestra una gran verdad que en comparación de la grandeza de toda la creación, en comparación de todo lo que es el tamaño del universo,
de toda la creación. El hombre es insignificante y muy pequeño, muy pequeñito. Y aún a pesar de que toda la creación es tan bella, tan sublime, tan inmensamente grande, es como que Dios hace a un lado todo eso solamente para escucharnos y ponernos atención. Dice que Dios se inclina para escuchar nuestras oraciones. Entonces, ¿qué es el hombre? Una criatura tan baja, tan pecadora, para que sea honrada y favorecida por Dios. Job capítulo 7, versículo 17 tiene el mismo pensamiento, tiene la misma interpretación, tiene la misma idea. Job dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Impresionante, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es nuestro propósito acá? ¿Quién soy yo? Recuerde la pregunta que hoy estamos tratando de responder. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy? Escuche, uno no podrá saber quién es, quién soy, cuál es mi propósito aquí mientras no comprendamos qué significado tiene la creación. Y el libro de Hebreos nos da una ayuda importantísima. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos capítulo 2 hace un comentario del Salmo 8. Acompáñenme al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice, pero alguien testificó, está hablando el apóstol Pablo, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, versículo 8, nada le dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos las cosas que le sean sujetas. Si nosotros vemos el Salmo 8, versículo 6, dice también que Dios le sujetó al hombre todas las cosas, toda la creación. Toda la creación. Es decir, que el Salmo 8, versículos 5 y 6, ¿verdad?, nos muestra cómo el hombre está a cargo, responsable de toda la tierra. Lo mismo que está diciendo Hebreos. Es decir, que nos muestra la autoridad, la responsabilidad, es decir, la soberanía que Dios le otorgó al hombre para que sojuzgue y gobierne toda la tierra. Eso está diciendo ahí. Si usted se da cuenta, si usted lee el Salmo 8 es un comentario de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. No hace un comentario acerca del capítulo 3. ¿Por qué? Porque sabemos que el capítulo 3 de Génesis habla acerca de la caída. Lo importante del Salmo 8 es que nos dice lo que Dios propuso que el hombre sea. Y Hebreos también nos dice lo mismo, lo que pasó con ese propósito original de Dios, ahí en Génesis. Que no solamente Él es hecho a la imagen de Dios, sino que también Él se haga cargo de toda la creación, acá en el planeta Tierra, acá donde vivimos. Es decir, que Dios quería que el hombre esté en control de todo el planeta, de toda la tierra, desde el huerto del Edén. Es decir, el hombre siendo el rey de la tierra, en control de todo el reino animal y el reino vegetal. Es decir, el hombre siendo el soberano en este planeta.
Es decir, que Dios, por su soberanía, por su amor, por su voluntad, Él otorga al hombre la autoridad y la responsabilidad de gobernar sobre toda la tierra. Pero el hombre decidió que eso no era suficiente y quiso más, y producto de ello tenemos la noche más oscura de toda la humanidad, de toda la tierra. El hombre pecó. Es decir, lo único que al hombre se le retuvo en el huerto del Edén, precisamente para que él recordara que él es una creación de Dios y que tenía que estar bajo la soberanía de Dios, eso precisamente él tomó, y por ello el hombre cayó. El hombre no es Dios, es una creación de Dios. Adán y Eva tomaron obviamente la prerrogativa que solamente le pertenecía a Dios. Y desde entonces el hombre pecó y quedó despojado de su autoridad para gobernar sobre la tierra, es decir, él perdió su soberanía por su pecado. Y obviamente simplemente podemos ver cuál es la relación del hombre con este planeta. Y hoy tenemos incluso microplásticos aún en el cordón umbilical de una madre que recién da luz. Tremendo. Los que saben de poquito de medicina acá, dañino. Y vemos cómo el hombre contamina al planeta, cómo deforesta, cómo destruye toda la tierra, por todo lado. Muchas veces queriendo hacer un bien, hacemos un mal. ¿Por qué? Porque hemos perdido la soberanía sobre la tierra. Entonces, ¿por qué estamos en este estado actual? Porque el hombre tomó la única cosa que Dios le dijo que no tomara, ahí fíjense ustedes. Y el hombre pecó. Y no solamente eso afectó al hombre, sino también a toda la creación. Afectó a toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22, habla justamente de esto. Dice, porque también la creación misma será liberada. ¿De qué? Escuche, será liberada de la esclavitud de corrupción. Corrupción que vino por medio del pecado del hombre, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque, dice ahí, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación está maldecida por culpa del pecado. Es decir, significa que vivimos en un mundo caído, en un planeta que está caído, corrupto por la desobediencia del hombre. Y mientras no aceptemos esta verdad de que el hombre fue creado para gobernar sobre toda la creación y que ahora vive en un mundo caído, jamás vamos a entender quiénes somos, qué soy y cuál es mi propósito aquí en esta tierra. Entonces, ¿cómo saber quién soy y por qué estoy aquí? Escucha, amado hermano, mientras no conozcamos a Dios, no tengamos una relación con Dios, y mientras no entendamos lo que es la creación y la caída, nunca vamos a poder saber quién soy, qué hago aquí y cuál es mi propósito acá en esta vida, en este tiempo que vivimos, hermano. No lo vamos a poder hacer. Mire el versículo 9 ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esto es sublime. ¿Por qué, hermanos?
Si nosotros vemos acá en el Salmo 8, que hemos estado leyendo, y el Salmo 8 hace un comentario de Génesis, capítulo 1 y 2, en cuanto a cómo Dios crea al hombre y cómo Dios crea todas las cosas. El apóstol Pablo aquí en Hebreos capítulo 2 hace una aplicación del Salmo 8 en virtud de la obra redentora de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces, si tomamos el Salmo 8 y Hebreos capítulo 2 y versículo 9, vemos que el autor de Hebreos está describiendo a Jesucristo en los términos que se describe al hombre en el Salmo 8. Es decir, nos dice que lo que se perdió mediante el primer hombre, Adán, ahora se ha recuperado por el último hombre, Jesucristo. Eso nos está enseñando ahí. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Es que en Jesucristo empezó una nueva humanidad, una nueva raza de hombres que la Biblia los llama los hombres redimidos, que han sido rescatados de la destrucción de este mundo arruinado y que han sido separados para Dios, es decir, han sido santificados. Eso es lo que nos está enseñando ahí. Cuando entendemos esto, hace que el mundo en que vivimos tenga sentido, hace que las situaciones que estamos pasando tengan sentido, hace que nosotros tengamos una nueva perspectiva de lo que es la vida y no le estemos culpando a las cosas que nos pasan, a este país, a su esposa, a las circunstancias, a la sociedad, al idioma. No. Esto puede darle muchas respuestas a usted en su vida, hermano. Esto nos da un significado más grande en cuanto a nosotros mismos. Dios tiene un plan para nuestra vida. El Señor Jesucristo ha recuperado todo lo que se perdió en el huerto para que por Él nosotros podamos, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, nosotros podamos recuperar lo que se perdió en Génesis capítulo 3. Jesús en la cruz nos libró de la paga del pecado, de la muerte, nos redimió, quitó todo el castigo que a nosotros por ley nos correspondía al poner la fe en Él. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57, dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle esto, amado hermano: la tumba para alguien que cree en Dios y que tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador no es el final. No es el final. Hay una vida eterna atrás de ello, hermano. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es por medio de Jesucristo que podemos conocer a Dios y entender el motivo, la razón de la creación. Solo ahí entendemos quién soy, qué hago aquí, cuál es mi propósito en este mundo. Es a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo yo conozco a mi Creador. Y es a través de Jesucristo yo conozco la creación y lo responsable que tengo que ser con ella. Cuando entendemos eso, entendemos el propósito. Y tú puedes entender quién soy y qué hago aquí. Amados, lo que hace falta en su vida no es una terapia con el psicólogo, no es una terapia con el consejero.
no es un subidón con cualquier droga, no es un weekend solo, apartado de su esposa y de sus hijos, o de su esposa y de sus hijos. No, no, no. A veces hoy los matrimonios modernos piden eso, y le dice al esposo, le dice la esposa, le dice, oye, estoy estresada. No, estoy estresada, le dice, ya no aguanto acá los problemas, así que me voy sola a pasar un fin de semana. Eso es muy común en estos tiempos. No, hermano. Con ese tipo de vacaciones, de tiempo libre, no se arreglan los problemas. Entienda esto, por favor. Lo que hace falta es poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Entendamos que Dios nos creó para Él. Y en base a eso, darle una respuesta a Él. Hay un vacío en el corazón que solamente y únicamente tiene que ser llenado con Jesucristo. Y nada más. Y si usted trata de llenar ese vacío con todo el placer y toda la locura de este mundo, usted jamás podrá encontrar el significado a su vida y simplemente quedará insatisfecho de todo. Pero algo pasa, algo muy sublime y hermoso pasa cuando oramos al Señor y reconocemos que somos incompletos sin Él. Y le decimos, Señor, quiero conocerte. Quiero que llenes ese vacío que hay en mi corazón. Quiero que mi vida tenga sentido. Quiero saber quién soy. Quiero saber qué hago aquí. Cuál es mi propósito como esposo, como madre, como hijo, como hija. Y esto obviamente, cuando le decimos, Señor, quiero acercarme a Jesucristo, y le decimos, Jesús, ven a mi vida. Sé el Señor de mi vida. Y está bien, y cuando hacemos eso, ok, es cierto, no se arreglan todos los problemas, pero la vida, mientras hacemos eso, empieza a tener sentido. Tenemos una nueva perspectiva y entendemos qué significa ser un esposo, qué significa ser una esposa, cuál es mi relación con Dios, qué tengo que hacer yo en casa como madre, como padre, como esposo, como hijo. Es decir, la vida comienza a tener sentido. Comienza a tener un significado en nuestra vida, un propósito en nuestra vida. Y mientras estamos en ese proceso, usted entiende quién es y cuál es el propósito para su vida. Lea las Escrituras, lea el manual que Dios nos ha dejado, que es la Biblia, que es su palabra. Cuando usted deja que Dios tome control de su vida por medio de su Hijo Jesucristo, entonces su vida va a tener sentido. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, oramos, Señor, para que tú nos des una respuesta clara y concreta por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos ayudes a entender, Señor, que tú eres nuestro Creador y por qué estamos aquí, Señor. Y te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces día a día con nosotros, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que están confundidas, que no hayan sentido a su vida, que no hayan propósito en su vida. Tal vez tienen mucho dinero y aún así se sienten insatisfechos. Tal vez no tienen dinero y aún así buscan y no hay sentido en su vida. Señor, oramos por ellos. Incluso muchas veces esto pasa con gente cristiana. Señor, ayúdanos a que podamos entender todo esto. Te lo pido, amado Padre, que nos ayudes
a vivir una vida con propósito. Señor, tu palabra dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y oramos, Señor, para que en nuestros corazones tú reines para siempre. Te lo pedimos esto, amado Padre.